Historias del vestidor. Este día nos da un placer muy especial platicar con un muy buen amigo desde hace varios años, por no decir varias décadas, pero es un hombre que ha procurado siempre el mantener la salud dentro de lo que es el deporte y cualquier condición del ser humano. ¿Qué sigue después de la salud? ¿Qué es importante? El día de hoy nos acompaña el doctor Óscar Salas Fraire. Bienvenido, doctor. José Juan, un gusto. Esta es su casa. Gracias. Médico especialista en medicina deportiva. Así es. Bien. ¿Se puede hablar de la lesión deportiva o la lesión del ser humano? Para el caso es lo mismo. A final de cuentas, viene siendo un agravante en el cuerpo, en la biomecánica, en los movimientos. ¿Cómo nace la medicina deportiva? Bueno, en términos generales, la medicina del deporte se acuñó allá por la década de los 20, 30 en Europa. Se inició un movimiento de otras especialidades como era la traumatología, la cardiología, la fisiología. Se fue dando un acercamiento entre ellos para atender a los deportistas. Luego se crearon asociaciones en Europa, asociaciones que pues tuvieron sus subdivisiones. El área italiana se empezó también de la medicina se empezó a conglomerar en pro de la medicina del deporte. El bloque de toda la parte europea, Alemania, Francia, empezaron a tener las reuniones y luego se unificó y se acuñó lo que es la medicina del deporte. La medicina del deporte, para resumir un tanto el quehacer del médico del deporte y la competencia clínica del médico del deporte, nosotros lo hemos resumido en tres grandes esferas de competencia, que eran esas tres grandes esferas, lo que nosotros aquí en la época que se creó en el Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajamos en esas tres líneas de ¿Del cual era usted competencia. el jefe de? Sí, yo fui jefe, fui el tercer jefe nombrado en 1989. Mi gestión fue de 35 años, cosa también que pues, agradezco mucho a la confianza de los directores de la Facultad de Medicina y del creador de la Medicina del Deporte de México, que fue el doctor Alfredo Piñeiro López. Y en ese contexto, las tres grandes áreas de competencia de la medicina del deporte es, la número uno es la atención al deportista, el médico que se encarga de atender en todo el contexto de la salud y del rendimiento de un deportista. Y esto implica la evaluación médico-deportiva de un deportista, y esa evaluación conlleva a una evaluación física, funcional, y a una evaluación de la composición corporal. Esas grandes esferas son lo que compete al médico del deporte. Todas las herramientas que existen para la evaluación de capacidad funcional, de biomecánica, de rendimiento físico. Y la nutrición en cuanto a la composición corporal. Bien, ¿qué diferencia puede haber entre el ser humano deportista y el ser humano normal, el ciudadano normal, dentro de lo que es la medicina? Bueno, la diferencia principal se enfoca a que un deportista eleva los potenciales físicos a otro nivel. Alto rendimiento, podríamos llamar. Al alto nivel de competencia. Y para ello viene una preparación en 5 capacidades motoras, que son la capacidad aeróbica o resistencia, la capacidad anaeróbica o velocidad, la fuerza, coordinación y flexibilidad. Esas tres grandes áreas de oportunidad que se preparan al máximo, y dependiendo del tipo del deporte del cual estemos hablando.
Y esa gran esfera de la atención del médico del deporte, pues entonces tiene un mundo de oportunidades, de áreas de competencia. Y la otra gran esfera es la prevención, el usar el ejercicio físico para la salud, en los 3 niveles de prevención. Primaria, la prevención primaria, cuando el individuo está sano, que no le duele nada, como luego decimos. Tenterito. Y el objetivo es preservar lo más sano posible a esa persona. Aunque tenga factores de riesgo como diabetes, hipertensión, de todas las enfermedades crónico-degenerativas, preservarlo lo más que se pueda por medio del ejercicio. Es prevención primaria. Prevención secundaria, cuando se empieza a elevar el peso corporal, cuando se empieza a elevar la presión arterial, cuando se empieza a elevar el azúcar en la sangre de la persona, el ejercicio físico dosificado ayuda precisamente a contrarrestar los efectos nocivos de esa. Ok. Entonces se recomienda una el rutina de ejercicio. un ejercicio programado con beneficios para la salud. Okay. Y el tercer nivel de prevención es cuando a una persona ya tuvo un efecto deleterio de algún padecimiento, infarto al miocardio, infarto cerebral, en el cual ya para darle un ejercicio dosificado a una persona que sufrió un infarto al miocardio, el médico del deporte tiene conocimientos para prescribir la cantidad de intensidad. Ya está lesionado. Ya está del corazón, del Peligroso, motor. peligroso. Entonces el médico está preparado para saber qué tipo de ejercicio es el óptimo para esa persona. Es como si fuera, perdóneme, la nutrición o un dietólogo. Tienes que... Así es, esto es lo que debes de hacer. Okay. Esos son los 3 niveles de prevención. Eso es el ejercicio en la prevención, en las enfermedades crónico-degenerativas de la persona. Esa es la segunda gran esfera de competencia del médico del deporte. Y viene otra importantísima área de esfera de competencia, la rehabilitación física. En la rehabilitación física, todos los métodos que nosotros usamos para un atleta, para un deportista, que en tiempo y forma tenemos que ponerlo en posibilidades de entrenar o de competir, esos mismos métodos los usamos para cualquier persona que se torció un tobillo, una ama de casa que se lastima un tobillo, que no puede levantarse para hacerle de comer al esposo, que se tiene que ir a trabajar. Al dulce compañero de la vida. Que se tiene que ir a trabajar. Sí, sí, sí. Es tan importantísimo como para la persona que tiene que ir a trabajar y no puede ir a trabajar porque está lesionado. Y que con métodos convencionales de tratamiento, pues se puede llevar días o semanas o meses de tratamiento hasta que se recupera. Y los métodos que usamos para un deportista, que son en tiempo y forma ponerlo para competir, pues se le aplican a esa persona para que lo más pronto posible esté en su trabajo. Y ya sea un problema de rodilla, de tobillo o de la columna. ¿Cuánta gente no padece de la columna? La mayor incidencia de consulta en el mundo se da en problemas de columna. Es la causa número 1 de atención en el mundo. Esa era una de las preguntas. Y entonces ahí nosotros vemos que para nosotros no es una persona que tiene un padecimiento de columna, cuando llega con nosotros, la idea no es quitarle el dolor y que ya esté la persona sin dolor y que esté bien. No, es quitarle el dolor y ver cuáles fueron los motivos que trae, aparte de que haya tenido ese problema esa persona en la columna. Por ejemplo, una hernia de disco o un abombamiento de un disco. Si trae un aumento de la tensión muscular, que son los que la musculatura actúa como torniquete, truena los discos y se rompen los discos intervertebrales. El objetivo es no solamente quitarle el dolor, sino es quitarle también el motivo por el cual esa persona tuvo ese problema. ¿Y cómo trabajar mentalmente, que es algo también de terapia en cuanto a la rehabilitación? Porque la cuestión de la rehabilitación física, pues es la que se da tangible.
Pero ¿y la rehabilitación mental? Bueno, el tema aquí del trauma, vamos a pensar, un deportista sufre un traumatismo, un golpe, una lesión, o sea, tuvo una lesión. Queda el trauma mental también. Sí, sí, ese freno que ya... Ese trauma mental se va llevando a cabo. ¿Cómo lo vas contrarrestando? Precisamente con la preparación. Después de la lesión tienes que quitarle los miedos, pero esos miedos se van viendo sobrepasados por la condición que va agarrando la persona, por la mejoría que va a ganar. Entonces, por medio de la rehabilitación física, empieza a caminar, empieza a correr, empieza a volverse a sentir completo. volverse a sentir completo para volver a competir. Entonces, esos traumas se van sustituyendo por ya la capacidad de la persona de sobreponerse a un esfuerzo. Muy bien. En alguna ocasión, ya hace varios años que tuve una lesión, fui con usted y platicando me comenta que usted se especializó en Alemania. Así es. Okay. Sí, estuvimos prácticamente 6 años en Alemania, hicimos la parte de lo que es la medicina del deporte y yo tuve se pudiera hacer una subespecialidad en el área de rehabilitación cardiovascular. Bien. 2 años y medio en cardiología. Alemania, un país netamente futbolero. No se juega mucho béisbol, tenis, sí, pero muchos deportes no se practican cotidianamente. Entonces, ¿cómo hacerle para que usted diga, bueno, este es mi abanico de posibilidades para todos los deportistas? Yo sé que el cuerpo humano funciona de la misma manera para todos los deportes. Sin embargo, hay deportes que tienen más riesgo porque son deportes de contacto, deportes de entrada, deportes de fortaleza. Entonces, ¿cómo le hizo para englobar al deportista en un solo perfil? Bueno, no es que se engloba en el contexto de las necesidades que tenga esa persona, porque hay capacidades especiales para cada deporte. Vamos a decir, el fútbol americano se requiere más fuerza, una preparación con mayor fuerza en todos sus segmentos, porque tiene que tolerar movimientos a alta intensidad, golpes que tiene que resistir el jugador. El jugador de fútbol americano aparte tiene una protección muy especial en cabeza, en hombros, en caderas, etc. El futbolista de soccer, hay un elemento en la tibia que se le llama la espinillera, que es obligatoria, pero es el único punto de protección. De ahí en todo lo demás viene un contacto directo que está, como se diría vulgarmente, a lo pelón. Así es. Entonces son situaciones diferentes, y en el soccer, pues sí. Y ahora sabemos que se compite a mayor intensidad, no como en los años 50, 60, 70, donde era el fútbol más pausado. Pero el golpe ahora viene con mayor velocidad, con mayor dinamismo. Los gentes se preparan precisamente en cuanto a mayor velocidad. Voy a dar un dato. En el Mundial de Chile, la selección... En el 62. En el 62, por ejemplo, de los antecedentes que hay, Alemania, el consumo de oxígeno máximo de un jugador. ¿Y qué es el consumo de oxígeno máximo de una persona? Es el criterio bruto para determinar la máxima capacidad aeróbica de una persona. Y ese se determina por medio de evaluaciones. En ese tiempo, el consumo de oxígeno de un jugador de soccer mundialista andaba en 50, 52 mililitros por kilogramo de peso. En la actualidad, los jugadores tienen que tener arriba de 60 mililitros por kilogramo de peso.
para absolver un partido de fútbol a primer nivel. Entonces, ha avanzado enormidades. Y pasar de 50 a 60 es una cantidad de Muy entrenamiento considerable. Disculpe, bastante esa es la importante. prueba que le ponen una mascarilla y en una banda a correr. Es correcto que se puede hacer con máscara o se puede hacer por medio de fórmulas, en una por esfuerzo, aún sin máscara, y se determina perfectamente el consumo de oxígeno, y eso se viene haciendo ya prácticamente en cada evaluación de un equipo antes de que empiece ¿Y en México un cómo torneo. andamos con los deportistas? Bueno, hemos tenido aquí niveles precisamente tanto en el Monterrey como en Tigres, por ejemplo. Ya desde hace mucho tiempo hacemos esas evaluaciones, ¿verdad? Y nomás para... ¿Pero era un requisito de contratación o las hacía nada más para un diagnóstico? El requisito de contratación es que esté saludable el jugador. La elección de un jugador para un equipo lo da el cuerpo técnico, el entrenador que elige a tal jugador, o el cuerpo o el área de inteligencia deportiva del equipo, eligen a un jugador, no lo elige el médico evalúa, ¿verdad? Y la decisión es de ellos. Y puede venir con 45 o 50 de consumo de oxígeno. La indicación, si lo contratan, es llevar luego en la pretemporada a ese jugador a los 60 mililitros por kilogramo de peso, que esos son lo óptimo para una competencia de un jugador. ¿Es correcto la preparación o la pretemporada que se dice hacerlo en playas a nivel de mar? Puede ser en playa o puede ser en cualquier nivel. Lo importante es que se haga lo que se tiene que hacer. Esto es una preparación adecuada. Eso es lo importante. No importa dónde se haga. Que si se tiene beneficios o no, eso es cuestionable. Y no solamente Pero lo paseado no se lo quita no nadie. solamente para el soccer, hablo para deportistas de alto nivel competitivo. Si nos acordamos, cuando México compitió en los Juegos Olímpicos en Barcelona, entre muchos entrenamientos de resistencia entrenaron en Toluca, sí, a más de 3.600 metros de altura, en el centro de entrenamiento Otomí, sí, allá en Toluca. De alto rendimiento. De alto nivel. Se fue a Barcelona a competir. El tema es que compitieron en mar, los de resistencia, y la presión atmosférica diferente y la humedad diferente. Entonces, por eso digo, no es cuestión nomás de la altura o del nivel de mar, sino qué interesante hay que tomar en consideración varios hay que planearlo aspectos. bien. Hay que planearse bien. Ahora bien, en el deporte mexicano, caso concreto, el popular, el fútbol, ¿cuál es la lesión que más se presenta? Yo observo algo y a título personal, asumiendo responsabilidad, lo digo. Se ve al jugador, lo rozan y parece que se va a morir. Le echan agua y se revive. Bueno, ahí estamos hablando de dos situaciones. Dos situaciones. Una es la lesión y la otra es la simulación de una lesión. Y son dos cosas muy diferentes. Y creo que en el entorno del fútbol latinoamericano, el abuso de la simulación es muy desagradable. Y le quita mérito y credibilidad. Si vemos un partido de la Champions o de partidos de equipos europeos, vemos que muchas de las veces el reclamo de los jugadores y hasta de jugadores del mismo equipo que van y le dicen a su compañero, ya levántate. Sí. Y hay otra anécdota muy interesante en el fútbol femenil. Hay chicas que una chica se está caída y va la compañera y dice, ya levántate, pareces hombre. Eso le iba a comentar, a mí me tocó escuchar eso. Es algo de veras que deberíamos de poner en consideración porque son situaciones complejas que siguen desluciendo lo que es el deporte y la lealtad en la competencia y en el deporte. ¿Cuál ha sido para usted la experiencia en rehabilitación que verdaderamente, desde luego, hay muchas, pero particularmente un caso en donde pues quizás había ido con otro médico y le decía, ya no tiene remedio, y va con usted y lo logra salvar?
Bueno, vamos a decir eso, hay varios casos que sería, Sin decir sería nombres, posible, pero sí, por ejemplo... pero hay ocasiones que sí, bueno, hemos tenido la fortuna, ¿verdad?, de poder apoyar a los jugadores. Un caso, vamos, notorio, yo pertenezco a un club, hay otro club en la ciudad, viene un jugador y yo tengo la consulta privada fuera del área la puerta está abierta para cualquier persona Claro. y puede entrar cualquier persona Con para ética atenderlo, profesional, sí. ¿verdad? Y se le atiende pues tenemos la fortuna de que pueda salir adelante y que pueda tener, pues eso ha ocurrido en ciertas formas, pero pues lo hacemos con la ética y seriedad Profesionalmente. de poder atender, Ok. porque a final de cuentas nosotros estamos por nuestro juramento hipocrático. Que también le llaman el juramento holandés, ¿no? Pues sí, pero El origen es el origen hipocrático, sí. Entonces, ahí tenemos nosotros que tener la apertura y con toda la ética y seriedad del mundo, pues darle la atención a la persona que lo requiere. ¿Qué es lo que más se desgasta en el deporte en cuanto al ser humano? En cuanto al esqueleto, en cuanto a todo lo que es la osamenta o los músculos. ¿Qué es lo que más se desgasta? Bueno, físicamente puede ser uno el desgaste y puede ser también los traumatismos, que son los traumatismos muchas de las veces los que también, incurren en lesiones serias de una persona. Pero vamos a decir, las lesiones más comunes son en las rodillas. Muchos de los deportes donde la carrera, el salto, las rodillas son una articulación muy compleja en la cual puede generarse frecuentemente lesiones que pues ponen en riesgo precisamente la salud de un jugador. Sin embargo, en lo que es la cirugía, por ejemplo, pues anteriormente se mostraba una herradura en la rodilla donde se abría. Ahora no, ahora ya hay aparatos muy sofisticados que casi no dejan huella de las incisiones. Bien, por el avance y la tecnología, la artroscopía vino a reducir tiempos de recuperación de una persona, disminución de la agresión, de la agresión normal que se daba antes de abrir una rodilla completamente para poderlo atender, pero esa artroscopía se ha hecho para hombros, para tobillo, para rodillas, y ha sido un avance, maravilla. Un avance en la tecnología Oiga, impresionante. ¿qué es un desgarro? Un desgarro es la ruptura, es la pérdida de la continuidad de las fibras. Se rompe un tejido, Es ¿verdad? como si agarráramos dos porciones de estopa y las Se separáramos. rompen. Aquí están. Y hay desgarros totales de un músculo o de un tendón, o hay desgarros parciales. Sí. Entonces hay diferencias y las estrategias terapéuticas también son diferentes. ¿Y la fisioterapia? ¿Qué abarca? ¿Qué es la Bueno, fisioterapia? la fisioterapia es un complejo de tratamiento de varios medios físicos en un momento dado, como son los térmicos, temperatura, el calor o el frío. Espéreme tantito. A ver. Con el calor, ¿el músculo se dilata o se extiende? El calor genera una vasodilatación en los vasos sanguíneos del tejido, de lo que nutre, de la circulación del tejido. ¿Y el frío? Y el frío produce una vasoconstricción. Fíjate, y qué bueno que haces ese comentario. Parecen dos efectos terapéuticos de los más comunes que usamos. Sin embargo, tienen una grandísima repercusión en la recuperación de una persona. Ejemplo, el frío. Si lo aplicas 15 minutos, tienes tú una vasoconstricción. Y tú aplicas 15 minutos a un tejido, quitas el hielo y ves amarillo la piel. Cuando pase los 15 minutos, si son 20 minutos, le levantas el frío y se ve rojo.
porque el frío después de 15 minutos puede generar una vasodilatación también como si fuera el calor. Entonces, nosotros cuando aplicamos frío 15 minutos, calor 10 minutos solamente. Y hay gente, y yo te voy a hacer un comentario de lo que nosotros vemos en la rehabilitación común y corriente. Le damos las indicaciones de un tratamiento para columna, una lesión de un disco que generó inflamación en la región lumbar y se le da la terapia y le decimos a la persona que aparte en su casa también se aplique frío y calor para Primero el frío y luego el calor. Primero el frío y luego el calor. Buen punto. Nomás que ocurre lo siguiente, la persona con el calor siente mucho agrado. Entonces la gente muchas veces sigue su tratamiento y se aplica solo calor en su casa, obvia el frío. Y entonces llega la siguiente consulta, que normalmente estratégicamente hay una estrategia mundialmente aceptada para dar 10 sesiones de terapia para un padecimiento que va a requerir un cierto tiempo de tratamiento. Y al atenderlo, le preguntamos cómo sigue, volvemos a evaluar. Doctor, pues sigo con molestias, sigo con dolor. Muy bien. Y hacemos un checklist de lo que le dimos. Se le dio, ¿está tomando la terapia? Sí. El medicamento y el antiinflamatorio, analgésico, el relajante, todo lo está tomando. Perfecto. ¿Hace usted algo más en su casa? Sí, doctor, mire, yo tengo un cojín eléctrico, me lo pongo y ¿Más calor? hasta me quedo dormido. Más calor. Entonces, con la terapia que se le dio, se le desinflamó, pero él, al aplicarse el calor, produce la vasodilatación y genera, sí, mientras está la aplicación, el dolor se disminuye, se relaja. La persona disminuye el dolor. Pero pasa el efecto térmico y se inflama más. Entonces la persona dice, sí me aplico y hasta me quedo dormido con el cojín eléctrico. Bueno, mire, creo que usted se está aplicando esto incorrectamente. Necesitamos, no le vamos a quitar el calor, pero el calor va a ser 10 minutos solamente, no más de 10, y se va a aplicar 15 minutos de frío. Cambia radicalmente. Empieza a desinflamarse el área. Y muchos pacientes con problemas de columna nos llegan con una inflamación crónica que no ha cedido. Sí, pero ese ya es problema del paciente por no seguir las indicaciones o por pensar que se siente bien en ese momento, pues le sigue. Sí, José Juan, es por creencia que lo que están haciendo, vamos, mucha gente... Los famosos fomentos de agua caliente. Quieren atenderse también. Es una creencia, ¿verdad? Pero yo lo digo eso porque necesitamos ir dando los puntos claves a las personas que escuchan esto de lo que significa un simple medio físico utilizado comúnmente. Al alcance de cualquiera. Al alcance de cualquier persona. Tenemos hielo en el congelador, tenemos agua caliente en el boiler, pero la cuestión es saberla combinar. Usar. ¿Cuándo, cómo y en dónde? Así es. El hidromasaje. El hidromasaje también es un método físico muy bueno que genera una relajación muy importante. ¿Y por qué el agua caliente en el hidromasaje? Por lo mismo, para generar la recirculación, la recuperación de la persona. El término, vamos a decir, relajación, implica que tú ayudas a que ese músculo se relaje y se pierda su consistencia de endurecimiento y que le genera molestias. Pero también hay que tener cuidado con los tiempos que se dan y cuánto tiempo se debe hacer una cosa. No es una alberca. No es una alberca. Oiga, ¿por qué cuando viene un desgarro, inmediatamente la pigmentación de la piel se pone roja? Tiende a ponerse por el sangrado, la sangre que se difunde, se permea. Al principio está rojo, luego se pone morado y luego verde y luego amarillo, va cambiando de la coloración. Pero eso nos da una idea del grado de lesión que hubo de la persona, de sea el ligamento, de sea tendón o sea músculo. Ok. En los esguinces, doctor, he escuchado que es esguince tal grado.
¿cómo se puede diferenciar? Porque el esguince es previo a la fractura o es fractura. No, el esguince es una cosa y la fractura, cuando hablamos de fractura hablamos del hueso. Y del esguince hablamos de ruptura del ligamento, vamos. Eso no lo sabía. La ruptura. Hay un esguince grado 1. El esguince grado 1 normalmente es cuando el ligamento rompe su plastía, pierde su plastía y hay ruptura de fibras, pero son microrupturas, al grado de que no hay una ruptura donde haya una extravasación de la sangre, salida de la sangre porque no se rompieron vasos, sino solamente las fibras. Ojo con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Se inflama, pero no se pone morado. Entonces, un esguince grado 1 puede haber inflamación, pero hubo ruptura solamente fibrilar, no rupturas totales de la fibra que genera ruptura y salida de sangre. Entonces, un esguince grado 2 ya hay ruptura de fibras, pero de vasos sanguíneos, por lo cual hay sangrado. En el grado 2 hay sangrado, pero la articulación sigue estando estable. Y en el grado 3 es cuando la ruptura es total del ligamento e inclusive hay luxación de la articulación y ese es un grado 3, hay inestabilidad de la articulación. Al haber luxación de la articulación, quiere decir que está loca, ya no hay que lo proteja, no hay la capa de músculo. No hay la protección del ligamento, ¿verdad? Okay. Entonces, pero en el grado 1, por eso un esguince grado 1, en 10 días, 7 días, a 10 días puede estar listo y volver a jugar. Okay. Es el grado 1. Sí. Es el muy frecuente, vamos, que se da. Y hay gente que tiene la torcedura del tobillo, por ejemplo, sí. Y entonces, pero no se le puso morado, no se le puso verde, no hubo salida de sangre, solamente fue la ruptura de la plastía del ligamento, sin la ruptura de fibras. En el fútbol americano, por ejemplo, se habla, también en el fútbol soccer, cuando hay choque de cabezas, el protocolo de contusión. De conmoción. De conmoción, sí. Conmoción cerebral. Conmoción cerebral. Pero también hay conmoción muscular. Contusión. Contusión. ¿Qué protocolo se sigue ahí o cómo? Bueno, de eso es lo que vemos ahora en los partidos donde hay un neurólogo que es el que entra y toma la decisión de si el jugador puede seguir jugando o no. Hay un protocolo en el cual el neurólogo tiene cierto tiempo para decidir si el jugador puede seguir o no puede seguir. Los ojos, entonces, las reacciones. Hay varios líneas de atención que se dan y de test que se hacen y que se decide si el jugador puede volver o no. Entonces, ¿por qué motivo? Porque el riesgo de que un jugador con una contusión cerebral, una conmoción cerebral, haya tenido un impacto en cerebro importante, puede tener un problema mucho mayor si continúa jugando. ¿Podría llegar a un derrame? Sí, claro, sí, o un hematoma subdural que puede ocurrir. Y es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Tratar de evitar lesiones de mayor trastorno para un jugador. Obviamente, antes de hacer cualquier ejercicio viene el calentamiento. ¿Qué tan importante y qué recomienda usted como especialista? Para el calentamiento. El calentamiento. Bueno, es algo importantísimo para todo gesto deportivo que una persona se prepare para hacer movimientos de mayor intensidad o volumen. Se lo comento por esto. Aconteció el maratón. Sí. Me tocó ver mucha gente que llega, se cambia y listo, a correr. Pues dije, bueno, ¿y dónde quedó aquella cuestión de la preparación, del ejercicio, la elasticidad? Todo? Hasta para el maratón se tiene que calentar. De hecho, en todos los eventos de maratones existe un calentamiento previo, inclusive. ¿Obligatorio? Obligatorio. Pues vamos, no lo obliga a nadie, porque a nadie si no lo hacen no pasa nada. No, pero no, porque no es obligatorio. O sea, si no hizo calentamiento, no lo eliminan desde... no hay esa prevención. No hay esa prohibición. Muy bien.
no es obligatorio, pero es importantísimo hacer un calentamiento previo para cualquier actividad física, preparar el cuerpo para ello. El músculo cuando, por ejemplo, si nosotros estamos sentados, simple y sencillamente, si tardamos mucho tiempo de estar sentados, si nos ponemos de pie, sentimos el endurecimiento de las articulaciones. Y el mareo. ¿Verdad? Entonces necesitamos movernos despacio para seguir caminando. Entonces se tiene que preparar para cualquier actividad deportiva, tiene que haber un calentamiento previo importante en tiempo y forma. Ahorita que mencionó eso de estar sentado, por ejemplo, al levantarse en las mañanas, es recomendable estar sentado unos segundos en la orilla de la cama, no levantarse súbito. Es lo correcto. Se incorpora la persona, ¿verdad? Y son unos cuantos segundos, ¿verdad? No se requieren 10, 20, 30 segundos más que suficiente. Está todo bien. Nada más que el giróscopo mental vuelva otra vez a su posición para ver dónde estamos. Sí, el tema a veces es la urgencia de la persona que se tiene que levantar rápido, X. Eso es lo que a veces ocurre. Y sí, mucha gente que se levanta en forma brusca. Y para el suelo. Tienen una hipotensión ortostática que se le llama. Dentro de los equipos, vamos a decir, quirúrgicos, sabemos que el Hospital Universitario posee lo último en tecnología, lo último en todo lo que se refiere a la situación interna de un quirófano. El problema no es tener el equipo, es saberlo manejar. ¿Cuál es la preparación de un médico? Porque ahorita, pues a través de las pantallas se puede ver todo. A través de un botoncito que se pone aquí, ya la oxigenación y todo, y antes no era así. Sí, bueno, se tiene un equipo para lo cual las personas se preparan, inclusive ahora con la cuestión de la robótica. ¿Hay capacitación? Hay capacitación para los médicos, hay capacitación para todos los que utilizan toda esa tecnología. Sí, claro, todo eso, todo lleva una formación y una capacitación y preparación para ello. Ok. ¿Verdad? En cuanto a la atención, desde luego sabemos que usted pues, estuvo en el hospital universitario, ahí en Medicina del Deporte, pero usted ya consulta de manera privada y también está en el hospital. Doctor Hospital. En el Doctor Hospital, muy renombrado, por cierto. Yo creo que valdría la pena que diera su teléfono para consulta porque sí, todos estamos expuestos, todos, hagamos o no profesional el deporte, a tener una lastimadura. Sí, cómo no, ahí tenemos el área de rehabilitación física, el área se llama Rehabilitación, Medicina del Deporte y Prevención, ocupando las tres grandes esferas que hablamos de lo que usted dijo al inicio. Es correcto. Y ahí estamos en el consultorio 720, consultorio 720 del Doctor Hospital, en el 7º piso del área de consultorios. El teléfono es el 81 15 5000, extensión 3094. Volvamos otra vez a la prevención. También la prevención es prepararse mentalmente para lo que se va a hacer. Sí. Ahí no es solamente soltar el cuerpo y hacer los ejercicios, sino tener acá conocimiento de causa de qué voy a realizar, qué voy a trabajar. Porque ha tocado veces en que uno quiere hacer las cosas, pero el cuerpo no obedece. La mente dice, haz esto, pero el cuerpo de repente te falla y a Dios te quería. Bueno, una cosa es cuando tú, aunque sepas lo que tienes que hacer, no lo puedes ya realizar. ¿La edad? ¿Verdad? Y eso puede ser la edad, o puede ser alguna lesión que tengas, o alguna alteración de la salud que tengas que no te permite llevarlo a cabo. Pero normalmente quien realiza una actividad física regularmente en forma de prevención, ya tiene su programa para hacerlo. Y ya tiene su tiempo de entrenamiento. Y dentro del entrenamiento está el calentamiento. Y en el calentamiento sí es bien importante un método de elongación de músculos y tendones.
Y la recomendación que les haría yo mucho a todas las personas, sea el deporte que sea, que algo que nunca elongamos son los músculos que ayudan a proteger la columna. Y la columna vamos a decir, de la parte más importante del corset natural de la columna lumbar, que es el corset natural de los músculos espinales y los abdominales. Esos músculos tienen que tiene uno que aprender bien a elongar esos músculos, porque eso nos genera muchos problemas. Doy un ejemplo. Una persona, simple y sencillamente, una persona acostada que levanta su pierna y quien sabe que no tiene mucha elongación, esa persona, si corre tarde que temprano, va a tener problemas en la columna. Entonces tenemos que aprender mucho a elongar los músculos de la parte posterior del muslo. De la pierna, del muslo posterior tenemos que aprender, los famosos isquiotibiales, a elongar esos músculos. A elongar en la nalga, profundamente abajo del glúteo medio. Ese pellizco que se siente es producto de... Tenemos el músculo piriforme o piramidal, por ahí pasa el ciático. Tenemos que saber elongarlo también, porque se le genera mucha tensión a la columna lumbar. Y también elongar los músculos de la espalda baja. Entonces, tenemos que aprender esas técnicas, ¿verdad?, para poder quitarnos de problemas tanto del muslo posterior. Hay gente que cada rato o frecuentemente se desgarra el muslo posterior porque no estiran, porque no estiramos. Entonces, sí, eso es frecuente. Entonces, tenemos que aprender a elongar. Y no solamente es el desgarro ahí, sino que frecuentemente tienen problemas en la columna baja, esto es la columna lumbar. Las lesiones cobran factura. Todas exactamente tienen su costo, ¿verdad? Cobran factura porque uno es la salud y lo que te impiden seguir haciendo actividad. De joven no duele, ¿no? Pero ya a cierta edad uno empieza, su mecha. Sí. Entonces ahí es donde verdaderamente uno dice, bueno, ¿qué pasó? Sí, tenemos que, yo siempre he dicho que la vida es movimiento. Desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte. Cuando se acaba el movimiento, se acaba la vida. Entonces, la vida es movimiento. Y entonces, si sabemos que nuestros días vamos a decir, los que nos quedan de vida, no los aprendemos a vivir con una cierta capacidad, entonces ya empezamos a ver que no tenemos esa calidad de vida para disfrutar la vida. Ahorita uno llega a comprar unos tenis y se asombra de ver la cantidad de modelos que hay. Que sí para esto, que sí para esto, que sí. Y anteriormente pues eran unos tenis normal que se usaban para todo. Sí. ¿Es importante el saber seleccionar el zapato? Sí, y no necesitan ser muy costosos. Lo que tiene que fijarse una persona siempre que compra un zapato tenis es que tengan su arco longitudinal. Los zapatos planos son normalmente, o tenis planos, son normalmente para vestir y no para alguna actividad deportiva. Para vestir. Pero el tenis para alguna actividad física debe tener su arco, y aún para caminar, sí, que tengan arco. Yo les recomiendo que aún para vestir tengan arco longitudinal. Y también el arquito que tiene en medio, en la planta del pie. Pero ya también por separado se venden plantillas. Inclusive plantillas que traen varios sí, tipos, dependiendo. Sí, si a alguien le gusta algún modelo que de fábrica no traen su arco longitudinal, le quiten la plantilla original que trae sin el arco y metan una plantilla. Ahora, no por comprar buenos tenis o comprar tenis muy caros va a correr uno más. Así es. Porque muchas veces piensa que lo caro dice, no, yo de aquí soy y voy a aparecer. Voy a volar. Flash. No, tampoco. Exacto. De veras, doctor, un placer tenerlo con nosotros. José Juan. Muy interesante todos sus puntos de vista, sus consejos. Si quiere repetir, por favor, su lugar de consulta y su teléfono. En el Doctor Hospital Monterrey,
aquí el de Galerías. El teléfono es el 81 15 5000, extensión 3094, consultorio 720 en el Doctor Hospital. Mi amigo, José Juan, un es placer. Un gusto. De veras, un honor volverlo a saludar. Igualmente. Nos encontramos en alguna ocasión en una cena ya con el ingeniero Palomo, que ya estuvo también aquí con Sí, nosotros. cómo no. Sí, sí, sí. Pues un honor. el gusto y el honor es mío. Historias del vestidor, el doctor Óscar Salas Fraire. Muchas gracias.